En este video les enseñaremos el tema que a nosotros nos tocó investigar, que fue tangente bajo la curva. Elegimos lo que son los polares, pero para dar comienzo a este tema vamos a dar una pequeña introducción primero de lo que es este mismo tema. Matemáticas, particularmente en el estudio del cálculo diferencial, una tangente es una línea recta que toca una curva en un solo punto y su pendiente en ese punto es igual a la pendiente de la curva. En ese mismo punto, entonces, concepto crucial para entender cómo se comporta una función en el entorno local. La idea de la tangente se puede visualizar a través de la gráfica de una función y se deriva en tres pasos, lo cual es la curva de la función, que consideramos una función continua representada por una curva en un plano cartesiano. La segunda es punto de tangencia. Si seleccionamos un punto en esta curva, la línea tangente en este punto proporciona una aproximación lineal de la función cercana. Y la tercera es pendiente de la tangente. La pendiente de la línea tangente al punto se determina a través de la derivada de la función en ese punto, denotado como la derivada que mide cómo cambia el valor de x. A su vez, la tangente bajo la curva tiene diferentes aplicaciones. Una de ellas podría ser aproximación local, que sería la línea de la tangente puede ser utilizada para aproximar el valor de la función en puntos cercanos. Esto especialmente es útil en el análisis de números y metodología interpoblacional. La segunda podría ser el análisis del comportamiento, que sería la tangente ayuda a entender el comportamiento de la función en términos de crecimiento y decrecimiento. Si la pendiente de la tangente es positiva, la función de este crecimiento; si es negativa, la función de este crecimiento. Y la última podría ser optimización. En problemas de optimización, las tangentes se utilizan para encontrar máximos y mínimos locales de funciones mediante el estudio de puntos críticos donde la derivada es cero. A su vez, veremos algunas características de lo que es la propia tangente bajo la curva. La primera es punto de contacto. ¿Qué es punto de contacto? La tangente toca la curva en un solo punto, conocido como el punto de tangencia. Este punto se denota comúnmente como X o Y. La segunda es la pendiente. La pendiente de la tangente en el punto es igual al valor de la derivada de la función en ese punto. Alguna manera más básica de interpretarlo es: esta pendiente indica como el cambio el valor de la función en relación con cambios en la variable independiente. La tercera podría ser la aproximación lineal. La línea tangente puede ser expresada mediante la ecuación de la recta. El uso de esta ecuación permite aproximar el valor de la función cercana del punto de la tangencia, lo que es útil para estimaciones y cálculos. Una cuarta característica es propiedades de continuidad y derivabilidad. La continuidad es: la función debe ser continua en el punto de la tangencia para que se pueda definir una tangente. Derivabilidad: la función debe ser derivable en el punto de la tangente, lo que implica que la pendiente de la tangente está bien definida. La quinta es comportamiento local. Crecimiento y decrecimiento. La pendiente de la tangente proporciona información sobre el comportamiento local de la función. La sexta es la tangente en diferentes tipos de funciones. Funciones lineales. Para funciones lineales la tangente es la misma función, ya que no hay curvatura. Funciones no lineales. Para funciones cuadráticas, cúbicas, otras funciones no lineales, la tangente puede proporcionar una buena aproximación en un rango limitado alrededor del punto de tangencia. La séptima y la última es aplicación para prácticas. Es lo mismo. A su vez, viendo todo lo anterior, las características de la tangente bajo la curva
Son esenciales para el análisis matemático y la comprensión del comportamiento de las funciones. A través de la derivada y el concepto de la línea tangente podemos obtener información valiosa sobre el crecimiento y el decrecimiento y proporcionales locales de las funciones. A su vez, veremos una pequeña introducción de lo que son las coordenadas polares. Las coordenadas polares o sistema de coordenadas polares son un sistema de coordenadas bidimensional en el que cada punto del plano se determina por una distancia y un ángulo. Este sistema es ampliamente utilizado en física y trigonometría. Las curvas polares, al ofrecer una manera intuitiva de representar fenómenos que involucran ángulos y distancias desde un punto central, encuentran una amplia gama de aplicaciones en diversos campos de física y la ingeniería. A continuación exploraremos algunas de las más relevantes. Estos se pueden implementar en la cinética inversa, la resolución de la cinética inversa de robots manipuladores, que consiste en determinar las articulaciones necesarias para alcanzar una posición y orientación deseadas. Se facilita utilizando las coordenadas polares. También otra sería la trayectoria de los robots, la planificación de trayectorias de robots en entornos 2D o 3D se puede realizar mediante curvas polares. También están las comunicaciones como las antenas. El patrón de radiación de una antena, que describe la distribución de la potencia electromagnética emitida por la antena en diferentes direcciones, se representa mediante también coordenadas polares. También están como los controles de sistemas. Estos sistemas pues no son lineales. Muchos sistemas de control no lineales se pueden modelar utilizando ecuaciones. Una vez visto y analizado un poco de la teoría, de la información de lo anterior, vamos a ver el problema que nosotros sugerimos y veremos tanto la teoría práctica del mismo problema como la aplicación en la vida real. Para entender esta fórmula nos debemos de regresar a la trigonometría y sustituyendo los valores nos quedaría así. Esta nos dio 0 porque la derivada de 26 es 0, y aquí, como el 26 y el menos 26 son signos opuestos, se eliminan y nos quedaría coseno de teta sobre seno de teta, que nos daría como resultado menos cotangente de teta. Y siguiendo con la fórmula, el punto es 26,3 de pi. Entonces nada más vamos a sustituir el ángulo teta, que es 3 de pi, y nos da como resultado 1. Como podemos ver en el plano, el punto quedaría aquí. Pasando lo que vimos en el video anterior a la vida real, a la hora de aplicarlo, con la misma bici del ejemplo, si esta bici tiene un diámetro de la llanta de 26, como se vio en el ejercicio anterior, nosotros tenemos que buscar el ángulo para poder colocarle esta pieza, y con los ejercicios que se vieron en el video anterior que explicó mi compañero, podemos denotar que el ángulo total es 3/4 de pi, por lo cual, teniendo la misma llanta de los 26 centímetros, solo sería cuestión de colocar la pieza en el ángulo que le corresponde. En conclusión, podríamos decir que la tangente bajo la curva es un concepto fundamental que permite el análisis de funciones matemáticas. A través de la derivada podemos entender mejor cómo se comportan las funciones y utilizar esta información para diversas aplicaciones en ciencia e ingeniería. La relación entre la curva y la tangente es una herramienta poderosa en el estudio de la variación y el cambio. Que toda esta información les haya sido de importancia, de su agrado, y se haya comprendido cada uno de los temas a dar. No fueron muchos, pero nosotros teníamos la intención de que al menos el tema como tal, el tema que nos tocó, dejáramos claro lo que es, o sea, su principio y sus algunas características, algunas implementaciones
y también vimos una manera de cómo llevar eh, este problema, como quien dice, sacarlo del pizarrón de lo que estamos acostumbrados e implementarlo en un ejemplo de la vida real, del día a día. Entonces, esperamos que les haya gustado y eso fue todo por nuestra parte.